La sostenibilidad de las empresas se encuentra a un clic. Con BeOK pueden reducir en un 90% el tiempo que les demanda estar al día con la normatividad, gestionar la huella de carbono e hídrica, gestionar los residuos y la información ESG. BeOK se encarga de simplificar y agilizar esta tarea con su suite de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad, que reducen riesgos, dan trazabilidad a la información y facilitan la gestión y la toma de decisiones. Centraliza en BeOK la gestión de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normatividad, calculando y gestionando las huellas y residuos, entre otras materias. BeOK, acelerando la transición hacia la sostenibilidad. Conoce más en www.beok.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos y todas muy bienvenidos a este webinar Chiloé 2025, cómo las empresas pueden impulsar la reforestación y la carbono neutralidad en zonas con amplia biodiversidad. Este webinar lo hemos organizado en conjunto BeOK y UNILAB para hablarles de este importante e interesante tema, ya que engloba varias aristas y en la que, por supuesto, ustedes, nuestros oyentes, pueden ser partícipes activos de diversas maneras que, por supuesto, les daremos a conocer durante el desarrollo de este encuentro. Antes de entrar en materia, quiero contarles que BeOK es una empresa de tecnología especializada en la gestión digital segura, simple y eficiente de la sostenibilidad en las empresas de Latinoamérica, como con soluciones como medición y neutralización de la huella de carbono corporativa y eventos. Ustedes ya vieron el video también de las cosas que tenemos ahí. Y también contarles que UNILAB, ya como bien dice su nombre, es un laboratorio de innovación y sostenibilidad que colabora con las empresas para abrir nuevos caminos y encontrar soluciones basadas en la naturaleza para generar el triple impacto. De hecho, su trabajo se focaliza principalmente en la isla de Chiloé y la preservación de sus bosques, que es el tema que hoy día, como les decía, nos convoca y que busca generar conciencia de la relevancia de proteger espacios de biodiversidad con reforestación y carbono neutralidad que van de la mano. En ese contexto, hoy día nos preguntamos por qué importa tanto proteger la biodiversidad, ¿cierto? Les cuento que la COP15 firmó un acuerdo de proteger al menos el 30% del planeta de aquí a 2030, ya está a la vuelta a la esquina, faltan 5 años, ya, y para preservar ese porcentaje en la superficie, en la tierra y en los océanos, ya. De hecho, es el porcentaje mínimo, ya, para que millones de especies no se pierdan, no se extingan. Por eso es tan relevante. Y en este caso, Chiloé tiene un rol muy estratégico, no solo por la belleza que lo caracteriza, sino también porque es un polo de biodiversidad que nos conecta con lo esencial, que es lo que estamos hablando, la protección del medio ambiente y los ecosistemas. Otro punto relevante es el poder escondido de los bosques chilotes. ¿Sabían que los bosques del sur de Chile almacenan casi el doble de carbono por hectárea que lo que absorbe la selva amazónica? Ese dato es relevante hoy día, ya que, como saben, gracias al clima frío, ya que retrasa el crecimiento y permite que el carbono se quede en el suelo, ¿ya? Y en los árboles por mucho más tiempo, ¿ya? Preservando la biosfera, la atmósfera libre de contaminación, ¿ya? Por eso conservar estos ecosistemas, como les decía, es tan clave para frenar el cambio climático, ya que cada árbol que se pierde es carbono que vuelve a la atmósfera y por ende eso no lo podemos permitir, ¿ya? De los antecedentes expuestos, ¿ya? Surge otra interrogante más, ¿ya? Que es cómo se involucran las empresas en todo este proceso, ¿ya? Y eso es lo que hoy día vamos a hablar con nuestros expertos y representantes de BeOK y UNILAB, ¿ya? Quiero presentarles al cofundador y CEO de BeOK, Cristian Bustos, quien tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la ingeniería y la consultoría ambiental. Hoy su foco es la sostenibilidad y por ello junto a sus socios desarrolló las soluciones tecnológicas para que las empresas, como les decía, de Latinoamérica avancen más aceleradamente hacia la sostenibilidad, ya mediante el cumplimiento normativo, mediante la medición, compensación y reducción de su huella de carbono, ¿ya? Así que te damos la bienvenida, Cristian. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no nos juntábamos en un webinar, así que muy bienvenido. Muchas gracias, Giselle, por la invitación. Estoy feliz y muy expectante principalmente de escuchar a
escuchar a Javier. ¿Ya? Tengo una profunda admiración por Uñulab y por el trabajo que hace Javier. Así que cuando conversamos hace algunos días y nos sumamos al Festival Palermano, creemos que es sumamente relevante compartirlo con la mayor cantidad de nuestra audiencia y también sumar corazones y sumar voluntades en esta cruzada. Así que feliz, vamos con todo. Así es, ese es nuestro propósito. Espero que los oyentes puedan disfrutar esta charla que vamos a tener, que va a ser bien amena. Así que también quiero que le demos una calurosa bienvenida a nuestro invitado especial, como bien lo adelantaba Cristian, Javier García. Él es publicista y chilote en una vida anterior, así se describe. Es fundador de Uñulab y del Festival de Conservación Palo en Mano, ya del que más adelante vamos a hablar y que se va a realizar en Chiloé. Ya se han realizado otras versiones, así que es muy interesante la propuesta para que la vayan escuchando. Y es un innovador social con amplia experiencia en publicidad masiva y en producción de eventos. Ya es un fiel creyente del que el cambio de era y de que estamos en un momento crucial para generar cambios. ¿Ya? Y también es amante del bosque nativo, eso se le nota mucho, por lo que hemos conversado, ¿ya? Y de su riqueza, la riqueza que tiene específicamente la biodiversidad de Chiloé. Sueña con convertir a la isla en un territorio experimental para dar la batalla a la crisis climática. Muy bienvenido, Javier. Gracias por acompañarnos hoy para que podamos conversar sobre la importancia de la protección de la diversidad en zonas como la Isla Grande que tú tanto quieres y que es un tema que tanto te apasiona. Hola Giselle, muchas gracias por la presentación y feliz de poder compartir un poco el recorrido que tenemos con la isla y por qué entendemos que Chiloé es un territorio estratégico para combatir la crisis climática o la ebullición climática, ya, en realidad ya vamos en ese término. Así es, po, y de ahí también radica la importancia de salvar este pulmón, eh, que pucha que nos sirve a nivel de continente y a nivel planetario. Así que gracias a ti por acompañarnos, va a ser un placer escucharte. Y bueno, ya como hicimos las presentaciones y para que ya podamos entrar en materia, solamente quiero invitar a nuestra audiencia a que también puedan generar y dejar sus preguntas en el chat habilitado para este encuentro. Y por supuesto vamos a reservar un espacio al final de las exposiciones para que también ustedes puedan hacerlas directamente si gustan a nuestros expositores. Así que sin más tiempo que perder, yo los dejo aquí con Cristian Bustos y Javier García para que puedan conocer más de este tema. Adelante. Estupendo, vamos con todo. Voy a compartir yo hoy día el juego y quiero contarles por qué y cómo BioK nos parece interesante este trabajo. Como ustedes saben, BioK está en el mundo de la tecnología, estamos ayudando a empresas que hagan la contabilidad de su carbono, que puedan gestionarla y después reducirla. Y quienes trabajamos en este rubro, en el fondo, estamos dando una batalla a un extremo del problema, que es generar la data, generar la contabilidad que nos permita entender dónde están las emisiones, por qué se generan, cómo reducirlas, ¿cierto? Y avanzar hacia la acción climática. Pero por otro lado, ¿cierto? Nuestro planeta y particularmente nuestros bosques están dando la otra batalla, ¿ya? Están dando la batalla de, por supuesto, hacerse cargo de gran parte de los equilibrios ecosistemas relacionados con el ciclo del carbón. Y por lo tanto, no quiero tomar mucho tiempo porque hoy día la estrella es lo que es y es lo importante, lo que nos viene a cortar Javier. Quiero poner en relevancia y en un poco de contexto por qué esto es particularmente relevante. ¿Ya? Como todos ustedes saben que estamos, y en general hablamos del carbono y hablamos de la huella de carbono, y entendemos que finalmente esto no es más que la forma en que medimos todos los gases de efecto invernadero, que incluyen el CO2 y otros gases, ¿cierto? Que son los causantes de nuestro denominado calentamiento global, ¿cierto? Por el efecto invernadero y por lo tanto el aumento de las temperaturas promedio sobre la Tierra, ¿ya? Y todo esto resulta de actividades humanas, el transporte, la alimentación, el consumo, ¿ya? Y finalmente es lo que, sí,
lo conocemos y lo medimos, lo que nos permite comprender nuestro impacto climático. Y por lo tanto, volvemos a poner sobre la mesa algo que a veces no se nos olvida, es que finalmente todo lo que hacemos deja huella. Y para que nos vayamos poniendo en contexto también, voy a poner sobre la mesa algunos números para que nos acordemos que vamos, para ir a Chiloé muchas veces hay que tomar un vuelo, por lo tanto el viaje de Santiago a Puerto Montt y de vuelta nos genera 250 kilos de CO2 por persona, que cada kilo de carne en nuestra parrilla genera 27 kilogramos de CO2, que la producción de un celular, un iPhone por ejemplo, genera entre 50 y 90 kilos de CO2, y que para absorber una tonelada de CO2 necesitamos la capacidad de captura de entre 5 a 10 árboles maduros haciendo su trabajo por año. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen los árboles? ¿Ya? Los árboles no solo tienen este poder que normalmente conocemos, que está relacionado con la fotosíntesis y son los responsables de mantener el oxígeno disponible en nuestra atmósfera, sino que también se hacen cargo de este CO2, ¿ya? Y lo hacen transformándolo en biomasa. Esa biomasa está presente, por supuesto, en el tronco, en sus hojas, pero también en sus raíces, también queda y permanece en un bosque en la madera muerta y por supuesto también permanece en el suelo a través de la materia orgánica y a través de las hojas, las ramas que cubren este bosque. Esa suma de fuentes que capturan carbono son las que tenemos que y podemos aprovechar y podemos potenciar para la acción climática. Y por lo tanto debemos entender que los bosques son nuestras mejores herramientas naturales contra el cambio climático. ¿Ya? No es el momento hoy, pero océanos, ¿cierto? Y otros ecosistemas también cumplen una labor importante. Hoy día nos vamos a remitir solamente a esto, pero dada su relevancia y dado también que vamos a abordar el mundo equilote. Ahora, pero un árbol y un bosque no son lo mismo, ¿ya? Y no da lo mismo cualquier bosque, ¿ya? O cualquier plantación. Aquí tenemos dos imágenes. Una corresponde efectivamente a un bosque chilote a vuestra izquierda y la otra es a una plantación forestal. En ambos tenemos árboles, en ambos tenemos toda esta capacidad de captura de carbono, pero tenemos también resultados completamente distintos y los servicios, y particularmente los servicios ecosistémicos que recibimos de estos árboles no son lo mismo y tampoco dan lo mismo. ¿Ya? Entonces, el bosque nativo y una plantación forestal no son lo mismo, ¿ya? Eh, por una parte, el bosque nativo en su origen es natural o seminatural, las plantaciones son artificiales o son cultivadas. En los bosques nativos podemos encontrar una alta diversidad, decenas o centenas de especies, ¿ya? En una plantación forestal la diversidad es muy baja, normalmente una o dos especies. Y como ecosistema, los bosques, particularmente los bosques nativos, son ecosistemas complejos, tienen varios estratos, distintos microhábitats. En las plantaciones forestales tenemos un ecosistema generalmente muy simple y bastante homogéneo, y la cantidad de servicios ecosistémicos que nos da un bosque nativo son muy numerosos, múltiples: agua, biodiversidad, carbono, paisaje, cultura, etcétera, frente a una plantación forestal que son limitados y principalmente proveernos de madera. Los bosques nativos son, desde la perspectiva de su resiliencia ecológica, son altamente resilientes, ¿ya? Eh, pueden ser afectados por perturbaciones y rápidamente se pueden recomponer. En las plantaciones forestales su resiliencia es muy baja, están muy vulnerables a plagas, a sequías y a todo, dada esta componente de ser mono o biespecie. En el bosque nativo, la captura de carbono, que es lo que hoy día nos interesa, es una capacidad de carbono sostenida y de largo plazo, mientras que en las plantaciones forestales esta captura de carbono es alta, pero decreciente tras las cosechas, ¿ya? Como son seleccionados para un crecimiento rápido, por supuesto el árbol crece, captura mucho carbono, ¿ya? Pero una vez que empieza la tala, esta capacidad de captura directa, así como también la indirecta que está en el suelo,
en el ecosistema que se ha generado en torno al bosque, se empieza a perder rápidamente. El impacto en los suelos y en las aguas, el bosque nativo tiene una importancia fundamental en regular la erosión, también en la calidad hídrica, y las plantaciones forestales tienen un fuerte poder de erosionar y también de acidificar suelos. Y por supuesto hay un valor cultural y espiritual muy alto en el bosque nativo. Está lleno de historias, está lleno de leyendas, y para qué hablar del Chiloé acerca de, y que rodean o el mar o sus bosques. Por lo tanto, aquí hay un alto valor cultural y espiritual, y las plantaciones forestales en general tienen un bajo valor, y en este caso inexistente. No quiero demonizar las plantaciones forestales porque son ecosistemas que cumplen con su labor y debidamente manejados, son importantes, ¿ya? Desde la perspectiva económica, pero también de la economía ambiental. En muchos casos pueden permitir conectar y ser corredores de biodiversidad, pero los bosques nativos por sí solos yo le digo, son de otro planeta. Y particularmente cuando hablamos de captura de carbono, ¿ya? La captura de carbono del bosque nativo es constante, es multiespecie, ¿ya? Tienen capacidad de almacenar carbono no solo en el árbol, sino que en, en la hojarasca, en las raíces, en la turba, frente a las plantaciones forestales, que es un bajo capacidad de captura. eh, la duración del secuestro en los bosques nativos es de largo plazo, incluso de siglos, ¿ya? Y en las plantaciones forestales es de muy corto plazo. Las emisiones que generan en los bosques nativos son muy bajas, ¿ya? Las emisiones de las plantaciones forestales son altas durante la cosecha y también de las actividades de replantación. No hay que olvidar en el ciclo completo. Su resiliencia climática es muy alta en el caso del bosque nativo y muy baja en el caso de las plantaciones forestales por su homogeneidad. Y si tomamos el balance neto del carbono en el bosque nativo, siempre es positivo, siempre es estable, y en las plantaciones forestales es variable. Puede ser incluso neutro o negativo si el manejo es inapropiado. Así que, poniendo ese contexto, vámonos al bosque chilote, ¿ya? Cuando hablamos del bosque chilote, hablamos de un caso particular, hablamos de un bosque templado lluvioso que está en zonas que tienen una alta pluviometría, hablamos de más de 2.500 milímetros de lluvia al año, estamos hablando de multiespecies donde predomina el coigüe, el mañío, el canelo, el tepu, ¿cierto? Y que tiene esta capacidad extremadamente alta de acumulación de carbono en sus suelos y, por supuesto, también en sus turberas. Hay hasta más de 1.400 toneladas de CO2 por hectárea como capacidad de almacenaje. Y en ese contexto, los números son significativamente relevantes, ¿ya? Alta captura, alta capacidad de almacenamiento, alta capacidad de secuestro, alta resiliencia. Por lo tanto, en la solución basada en la naturaleza de forestación, nos da lo mismo forestar con el esquema de plantación forestal versus el esquema de restauración de ecosistemas, restauración particularmente del bosque nativo y en este caso del bosque chilote. Porque reforestación es plantar árboles, a veces exóticos, con esta modalidad de monocultivo, con una baja cantidad de servicios ecosistémicos. Y cuando hablamos de restauración, hablamos justamente de recuperar todo el ecosistema, este ecosistema es completo, y todos los servicios ecosistémicos que hemos estado conversando, y maximizando la capacidad de captura de carbono en el corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, mi cierre hoy día es, ojo, no basta con plantar árboles, es algo que está muy en boga, pero aquí lo importante es reconstruir ecosistemas para maximizar los beneficios ambientales y esta capacidad de captura del carbono. Así que restaurar es el camino, ¿ya? Restaurar es proteger el clima, proteger el agua, proteger la vida, y en particular en Chiloé también significa defender su cultura, su paisaje. Así que esas son las razones por las cuales BioK y Union Lab están juntos en esta cruzada, ¿ya? Porque para nosotros restaurar es resistir, y significa resistirse al olvido, resistirse al cambio climático y también resistirse a la pérdida de lo que realmente somos, ¿ya? Chiloé y todo lo que ellos involucra está dentro de la cultura y del ADN del chileno, y por lo tanto debemos ser actores activos
su recuperación, y en este caso su restauración. Y que eso los dejo ahora con Javier, que nos va a contar en mayor detalles en qué consiste el Festival Pala en Mano y cómo podemos ser todos partícipes de esta cruzada. Adelante, Javier. Muchas gracias, Cristian. Voy a compartir yo ahora. Súper, bueno, gracias, Cristian, súper útil todo lo que presentaste para poder entender finalmente dónde vamos a desencadenar. Les quiero contar un poco por qué Chiloé o un poco la historia de Uño. Cuando uno habla de Chiloé, eh, podríamos describir Chiloé con esta imagen: linda arquitectura, naturaleza, artesanía. Sin embargo, detrás de esto hay muchísimas más cosas, ¿ya? Me voy a detener primero en la artesanía, que fue un poco nuestro inicio. Yo tengo la fortuna de encontrar un terreno en Chiloé, en una zona rural, que se llama La Mecura, y empecé a conocer a mis vecinos y empecé a meterme en la comunidad. Conocí personas que hacen la miel, el pan, los que trabajan la madera, la lana, la fibra, etcétera. Eh, y vi un patrimonio cultural, vi un oficio muy importante, pero sin plataformas de comercialización. Entonces ahí fue como mi primer diagnóstico de decir, bueno, acá tenemos algo cultural importante que identifica la isla, pero que pierde continuidad porque al no tener plataformas de comercialización, la artesanía y los oficios se van perdiendo. Entonces empecé a trabajar con estos artesanos que afortunadamente los conocí primero como vecinos, nos hicimos amigos y después con los años empezamos a trabajar juntos y empezamos a desarrollar este tipo de productos. Este es para los que no saben, este es un candado chilote. Esto es algo maravilloso, parte de nuestra cultura. Eh, ya se hace muy poco, de hecho yo me demoré 8 meses en encontrar un artesano que lo volviera a hacer. Eh, Así como hacemos muebles grandes, también ocupamos todas las varas y en el fondo la trazabilidad de la madera para hacer cosas de menor formato, como por ejemplo bancas. Entonces, las varas más gruesas se usan para las bancas y las más chiquititas para este tipo de bandejas. Hacemos mesas, hacemos lámparas, hacemos bancas de ese tipo. Tenemos un diseño bien propio, bien particular. Todos los muebles que hacemos en formato adulto también los bajamos a formato niño. Hacemos estos cucharones de madera de mañío, que es una madera que tiene una veta hermosa. Hacemos estos chanchos que son típicos de Chiloé. Lo hacemos chiquitos así como para un escritorio y también lo hacemos como banca, o sea, como para sentarse. Eh, Esta es una lámpara que su estructura metálica es una trampa de centolla originalmente y muchas veces se rompen y quedan tiradas. Nosotros las compramos y se las pasamos a las señoras que las tejen finalmente y las convertimos en un elemento de diseño. Ese fue como nuestro primer input de Chiloé, donde nos dimos cuenta que podíamos dejar una huella trabajando con los artesanos, rescatando este oficio y poniéndolo en valor a través del diseño. Pero con el tiempo entendimos que estamos ocupando insumos naturales. Entonces, de alguna manera, tenemos que devolver esos insumos naturales al ciclo, con una mirada un poquito más de economía circular, y decidimos plantar un volumen de 500 árboles. Es decir, destinar un 5% de la utilidad del negocio de la artesanía, digo negocio, entre comillas, porque no lo es, porque la artesanía para que sea hay que generar mucho volumen y producir con alto margen y eso no se da. Eh, También fue un descubrimiento para mí darme cuenta que no podía vivir de la artesanía, sino que tenía que emigrar hacia otra cosa. Y decidimos plantar 500 árboles, que fue nuestra primera experiencia. Y ahí nos dimos cuenta que no podía ser social a través de los oficios y los artesanos, sino que también ambiental. Y ahí empezaron a aparecer como los grandes clústeres con los que trabajamos en el laboratorio. Hoy son 4: diseño, biodiversidad, educación e innovación. Pero así aparecieron los primeros 2, el diseño y la biodiversidad. Y para el diseño seguimos trabajando con artesanos porque es nuestra pata como a la tierra, como la parte humana del proyecto. Y tenemos un marketplace donde pueden comprar todo este tipo de productos que les mostré. Y aparece este segundo clúster que tiene que ver con la biodiversidad. Y empezamos a mirar un poco más allá
de esa foto que les mostré al principio, donde estaban los palafitos, un Martín Pescador y una banca. Y empezamos a darnos cuenta que Chiloé tiene una riqueza única en biodiversidad. Es de esos ecosistemas que la COP decidió proteger, es decir, ecosistemas que son ricos en biodiversidad. Y nos dimos cuenta que había una infinidad de especies de árboles, infinidad de especies de aves, em, que tenemos cosas muy particulares que no se dan en otras partes del mundo. Tenemos un monito del monte, que es un marsupial enano. Tenemos la ballena azul, que es el mamífero más grande del planeta, pasando por el pudú, el caracol gigante negro, la ranita de Darwin, etc. Y, y esto es algo que uno puede vivir en la isla. Si uno va a la isla y se mete un poco más en la ruralidad, puede ver pudú fácilmente en la carretera o en un bosque, Martín Pescador, donde hayan orillas de río. Eh, Hay toninas que si uno anda en bote, las toninas siguen los botes. Entonces, esta es una biodiversidad palpable. Sin embargo, Chiloé tiene un montón de desafíos, ¿ya? Ahora vamos a hacer foco en el bosque, pero tiene desafíos producto de la contaminación por plástico en el mar, tiene desafíos producto de su geografía, está alejado del continente, por lo tanto, la gestión de sus residuos es un temazo. Ha sido declarada zona de escasez hídrica, un lugar que llueve abundantemente. Eh, y obviamente tiene una tasa de pérdida de bosque, de masa boscosa nativa, que es alarmante. Se pierden cerca de 900 hectáreas al año, ¿ya? Eso es muchísimo. Eh, pero para que tengamos una idea como general, son cerca de 1.400 canchas de fútbol, ¿ya? Chiloé tiene la tasa de deforestación más alta de Chile. Entonces, un lugar tan lindo, tan rico, tan amenazado, y uno dice, bueno, se pregunta, ¿pero qué puede ser peor que eso? Bueno, hay un dato que es peor, que puede ser peor o puede ser mejor. Si nosotros comparamos la capacidad de almacenamiento de carbono que tiene Chiloé versus el Amazonas, resulta que la tasa es dos veces. Es decir, si bien el Amazonas es el gran pulmón porque tiene una extensión gigantesca, ¿ya? Chiloé es muchísimo más pequeño, pero tiene una capacidad única, ¿ya?, de almacenamiento. Eh, Además, el 23% de los bosques nativos están en Sudamérica. Son los llamados a regular la temperatura y a proteger esta biodiversidad. Y como decía Giselle, las propiedades del bosque chilote tienen que ver con su suelo y con sus temperaturas, ¿ya? Ecosistemas forestales, es decir, suelo y todo lo que es bosques, ¿ya? Como dato, los bosques nativos absorben un 40% del carbono del planeta y son el refugio para el 80% de la biodiversidad terrestre. Obviamente, como decía Cristian, el océano cumple un rol importante, los bosques cumplen un rol importante, las turberas cumplen un rol importante, los humedales, que también están presentes en Chiloé, pero sin bosque no tenemos nada, ¿ya? Por lo tanto, los bosques hay que amarlos. Y como mencionaba Giselle también, esperamos que esto realmente se produzca y que estos acuerdos realmente se cumplan. Se, Se acordó proteger el 30% de los ecosistemas que son ricos en biodiversidad en el mundo. Ojalá que eso se pueda lograr. Entendiendo ya como esta perspectiva un poco más desde la naturaleza, también nos dimos cuenta que necesitamos mucha educación, necesitamos entender qué es lo que pasa, ¿ya? Y ahí viene la creación de este festival, que se llama Festival de Conservación Pala en Mano, que se hace en invierno, porque tiene un corte ambiental y esperamos que asistan familias, siempre asisten familias, vienen niños de Santiago, de Puerto Vara, Concepción, Puerto Montt y obviamente de Chiloé, pero nos permite poner en un escenario los temas ambientales que pasan no solamente en Chile, sino que también en otras partes del mundo, va a haber otras realidades y entender efectivamente qué es lo que pasa. A partir de este año vamos a hacer carbono neutral, gracias a la alianza que tenemos con BioK, vamos a huella de carbono, la vamos a neutrar y la vamos a dejar en positivo, volumen a determinar, ¿ya? 1.000 hectáreas o 900 hectáreas es una enormidad y lamentablemente esto es un problema cultural. El chilote cuando ve un monte con un bosque nativo, lo que ve es leña. Entonces,
el uso de la leña es lo que está gobernando esta pérdida de masa boscosa. Van, cortan leña, cortan los árboles, eh, algunos los hacen de sus propios terrenos, otros van y roban, simplemente se meten con bueyes dentro de los bosques y van talando árboles, los sacan, la mitad lo usan para calefaccionar y para cocinar. Lamentablemente, si uno va en verano a una casa de un chilote, la sopa está prendida siempre. Y por otro lado, después del COVID, tuvimos una migración de las grandes ciudades y Chiloé siempre es un destino como de moda, entonces empezaron los grandes loteos, los proyectos mobiliarios, la construcción de caminos, etcétera, y no hay capacidad de fiscalizar. Por lo tanto, se producen estos círculos negativos, ¿ya? Entendiendo además que Chiloé tiene una riqueza ecosistémica por un lado y una capacidad de almacenamiento por el otro. Y estamos en una época en la que necesitamos conectarnos con la naturaleza. La nueva era en que el hombre y la naturaleza deberían empezar a trabajar juntos. eh, y estamos muy tarde, entonces necesitamos ir a la acción. Y por eso viene el Festival Palmano. Lo que buscamos a través del festival es enseñar, realizar acciones de educación a través de charlas y documentales, y también a través de la acción climática, es decir, a través de la restauración de ecosistemas boscosos nativos, y hacerlo de manera colaborativa, que es la única forma de hacerlo, con organismos públicos, empresas, municipalidades, fundaciones, familias y amigos. Bueno, ¿por qué plantamos? ¿Ya? El hecho de plantar un árbol es súper significativo, pero lo que esperamos es que ese árbol crezca y empiece a interactuar con el resto de los árboles que están al lado y que se produzcan los servicios ecosistémicos. Plantamos porque necesitamos aumentar la masa boscosa de, de bosque nativo. Si tenemos un bosque sano, tenemos un suelo sano, y así podemos potenciar la capacidad de almacenar el carbono. Al perderse a tener esta gran pérdida de bosque, se fragmentan los ecosistemas, por lo tanto necesitamos volver a unirlos, y a través de la reforestación o de la restauración podemos crear corredores biológicos. Eh, Otro tema súper importante es que en Chiloé, como no hay deshielo, no hay cordillera, la única fuente de abastecimiento de agua es la lluvia, y si no tenemos suelos sanos, no tenemos la capacidad de retenerla. Y eso significa estrés para la comunidad, para la ganadería y para la agricultura. Y obviamente los árboles, el bosque, brinda protección para la flora, la fauna, y además nos dan sombra, lo que nos ayuda a regular la temperatura del planeta. Ese árbol que ven ahí ustedes es un plantín, eh, eso se llama formato Spidling, es decir, que viene con ese conito de tierra. Ese árbol está reproducido desde la semilla, es decir, hay gente que va al bosque a recolectar la semilla del canelo en la época que bota la semilla, se lleva a un vivero, se reproduce, son viveros que son autorizados por el SAC, y tiene que pasar entre 1 y 2 años para que nosotros recién podamos tomarlo y plantarlo. Por lo tanto, entender todo ese proceso, lo lento que es y el amor con el que hay que hacerlo, porque después de 2 años uno recibe esa planta y va, hace un hoyo, le agrega un basacote, un fertilizante, lo aprieta para que quede algo de oxígeno, pero no mucho, y hay que esperar que ese árbol prenda y empiece después a crecer y que genere todos estos servicios ecosistémicos. Entonces, yo siempre digo que cuando y nosotros invitamos a las empresas y a las personas a plantar, lo hacemos con el propósito de que después de vivir esa experiencia se conviertan en agentes de cambio. Porque este no es un evento glamuroso donde va a estar la anfitriona, en la entrada te van a pasar una champaña heladita, no. Aquí es frío, barro, hay que caminar. Muchas veces no tenemos caminos y hay que caminar grandes distancias para poder plantar. Eh, la búsqueda de terrenos tampoco es fácil. Eh, Muchas veces accedemos a terrenos que no tienen buena materia orgánica, por lo tanto no son buenos para las plantaciones. Hay un sinnúmero de variables que hacen que todo esto sea muy, muy difícil. Y eso es algo que también necesitamos entender. Plantamos nativos. Lo lindo de Chiloé que tiene una diversidad de especies increíble. Entonces, hay muchos árboles, hay muchas especies. Unas son colonizadoras que crecen más rápido, ayudan a proteger a las otras, etcétera. Entonces, hay un universo increíble ahí en entender el bosque.
Tenemos la meta de plantar 3.000 árboles este año, ya compramos 3.500. Yo tengo la fantasía de llegar a 5.000, va a depender un poco del apoyo que tengamos de las empresas. Y por lo general nosotros estamos todo junio con un equipo de plantación de 4 personas que están dirigidas por Reinhard Fitzek, que es un alemán que vive hace 40 años en Chiloé y él es magíster en restauración ecológica. Entonces nosotros estamos todo ese mes plantando y dejamos 1.000, 1.500 árboles para, para el festival. El festival es entre el 26 y el 28 de junio y los 2 primeros días, es decir, jueves y viernes, son de contenido, de educación. Tenemos charlas y documentales y después tenemos pequeñas reforestaciones urbanas. Eh, y el día sábado es el día fuerte donde recibimos cerca de 100, 150 voluntarios. Vamos y plantamos estos 1.000, 1.500 árboles. No solamente plantamos los árboles, sino que además les enseñamos a hacer una restauración. Es decir, el terreno que vamos a intervenir se cuadricula, se hacen cuadrantes de 10 por 10 metros. Hay un diseño para el cuadrante A1, otro para el cuadrante A2. Sabemos perfectamente cuál es la densidad y cuáles son las especies que estamos plantando por cada uno de esos cuadrantes. Hay que trasladar plantas, mover pasacotes, llevar bandejas. No es solamente llegar y hacer el hoyo y plantar, ¿ya? Y eso es algo que también lo vivimos en ese proceso. Plantamos todos estos árboles y después nos vamos a un almuerzo bien distendido, un poquito regado, y termina esto con un festival de música. Y ahí se junta la comunidad, se juntan estos pares improbables, los gerentes de empresas, con los artesanos, con vecinos míos, con la gente que planta, y se produce esta riqueza humana. Todos los documentales que vamos a exhibir, los exhibimos en colaboración con Santiago Wildfest, lo que nos permite llegar a títulos importantes, documentales de muy buena factura, con realidades ambientales de Chile y también de otras partes del mundo. Vamos a tener charlas. Cristian Bustos va a estar hablando sobre la restauración ecológica, el poder de la reforestación. Carla Silva, ya es facilitadora de desarrollo sostenible, va a hablar sobre cómo desarrollar proyectos locales sostenibles y regenerativos. Gianfranco Marcone, el meteorólogo de Canal 13, va a hablar sobre el cambio climático y la importancia de la carbono neutralidad. Y esto está en progreso, vamos a ir incorporando seguramente con el tiempo otras charlas. Vamos a plantar en 3 lugares, en 3 sectores, todos en Ancud. Tenemos muy buena relación con la Municipalidad de Ancud. Ellos tienen un equipo en la Dirección de Medio Ambiente con puros cabros jóvenes súper empilados y que nos ha ido muy bien, tenemos muy buena relación, así que Ancud es como nuestra zona. Esperamos salir a otras municipalidades también durante los años que vienen, pero por ahora estamos haciendo foco en Ancud y espero que lleguemos a estos 5.000 árboles. Y esto termina con un festival de música en vivo. Chiloé tiene una riqueza increíble también en el tema musical, hay muchas bandas. Entonces terminamos arriba, celebrando, comiendo, pasándolo bien, conociendo gente y bailando. Pero obviamente esto hay que contar, esta historia hay que contarla. Nosotros hacemos trabajo con un gestor de prensa eh, que nos ayuda a comunicar, a poner los comunicados de prensa en los distintos medios y después esos mismos medios nos llaman cuando ven interés en el contenido, nos llaman y ahí aparecen notas de prensa o artículos, entrevistas en radio, donde hablamos y contamos lo que estamos haciendo y con qué empresas estamos trabajando. Obviamente los aportes que nos hace la empresa es para mover todo el circo de gente, comprar las plantas, los traslados, el arriendo de las camionetas, etc. Y a cambio le ofrecemos a las empresas beneficios publicitarios, es decir, incorporar el logo por un lado en toda la comunicación, en los videos de lanzamiento, en los videos de cierre, hacemos cuñas a los gerentes en terreno, hacemos un montón de gráficas individuales, gráficas visuales para el día del teatro, y tenemos un merchandising también que es como camisetas de algodón muy ricas, botellas, eh, también de todo un merchandising de muy buen nivel, credenciales de madera, etcétera, los mencionamos a la empresa. Al fondo, el beneficio es a través de publicidad y, obviamente, a través de participar. Las empresas que auspician el festival también tienen una mesa reservada para 10 personas. Entonces, a nosotros, siempre como saliendo un poco de lo tradicional, no solamente nos sirve la plata, obviamente nos sirve,
pero necesitamos la plata y también necesitamos los brazos. Es decir, las empresas que auspician viajan a Chiloé, esos días participan del festival y participan activamente después en la jornada de plantación. Entregamos obviamente material audiovisual, un video de lanzamiento, un video de cierre, todo lo que hacemos en red social lo compartimos también con los auspiciadores y con las alianzas, para que también ellos nos ayuden a difundir y a contar esta historia. Entregamos un informe de plantación y un reporte de medios. Aquí están las empresas que nos ayudan, con los que tenemos alianzas, y aquí a través de ellos, bueno, a través de BioK vamos a medir y neutralizar. Sotavento nos presta herramientas, nos mantiene las herramientas. En realidad, la DIMAO es muy importante para todo lo que es difusión del festival, etcétera. Y después tenemos una serie de empresas que son las que nos ayudan a poder financiar todo este circo. JRI, por ejemplo, es un caso emblemático para nosotros porque ellos son clientes de nosotros. Estamos diseñándoles su estrategia ESG o su estrategia de sostenibilidad, y dentro de esa estrategia hay un programa de voluntariado que apunta a crear KPIs de biodiversidad. Innovací es una empresa de tecnología que presta servicios a la industria del salmón. La Viña Matetich nos aporta también con vino, Huntsman con cerveza, Nomo con equipamiento, etc. Entonces aquí necesitamos por lo menos encontrar una o dos empresas más que decidan en el fondo, que vean valor en lo que hacemos a través de la regeneración y a través de la educación. Acá hay un pequeño videito que ojalá se escuche, que no es es un video de Canal 13, que ellos hablan mejor que nosotros. ¿Escucha bien? ¿Alguien me puede confirmar? El Festival Pala en Mano en Chiloé tiene como propósito promover la reforestación de bosque nativo con plantaciones colectivas. Además, presenta una serie de actividades de educación ambientalista. Revisemos cómo fue la última jornada en el siguiente informe. Cada año, durante el invierno, se realiza observación pala en mano, aportando a la biodiversidad del bosque de Chiloé. En esta tercera edición, que se llevó a cabo entre los días 27 y 29 de junio, el objetivo fue realizar junto a la comunidad acciones de regeneración, conservación y educación, congregando además a representantes de empresas, academias y el municipio. Estamos todos tras un objetivo en común, que es proteger y tratar de restaurar el bosque chilote, y eso hace que este festival convoque a mucha gente en torno a un tema que apasiona y que cada día toma más importancia. Chiloé es una de las zonas que pierde más masa de bosque nativo en Chile. Anualmente se pierden más de 1000 hectáreas por el consumo de leña y el desarrollo inmobiliario, además de la declarada crisis de estrés hídrico de la isla. Esta cruzada ambientalista busca reforestar gracias al voluntariado civil, exclusivamente árboles nativos y todas las especies que ayudan a regenerar los ecosistemas, recuperar el equilibrio y la capacidad de absorción de dióxido de carbono del bosque nativo chilote. Es muy importante que la comunidad se vincule con este tipo de proyectos, porque son ellos los que viven en permanente contacto con los problemas medioambientales que existen en Chiloé. Chiloé, a pesar de ser una zona maravillosa, está muy amenazada tanto por el plástico en el mar, tanto por la gestión de los residuos y por la escasez hídrica, y además tiene un problema de pérdida de bosque muy masivo al año, lo que hace que se pierda el desbalance. Por lo tanto, son las comunidades las que tienen que entender y conocer, por eso la educación es tan importante, entender cuáles son los problemas medioambientales que los afectan para poder, a partir de ahí, tomar acciones que ayuden a contrarrestar estos problemas. Se plantaron 10.000 árboles para combatir la deforestación insular, pero no solo eso, también hubo charlas educativas, proyecciones de documentales y teatro, una forma innovadora de cultivar la educación ambiental en la zona y un ejemplo de organización para el resto del país. Bueno, voy a volver atrás. Bueno, la invitación es un poco esa, a que cuando vean esta foto, no solamente vean la superficie de Chiloé, sino que entiendan qué es lo que hay detrás. La invitación es a que las empresas elijan este territorio, que decidan poner recursos acá,
si lo que quieren es generar un impacto ambiental y combatir la crisis climática, este terreno es ideal porque es- está la diversidad de especies, está la tierra y sobre todo tenemos lluvia, ¿ya? Tenemos el agua que es vital para poder restaurar. Entonces, entender que este territorio no solamente es lindo, sino que además es estratégico, eh, y que tiene una importancia vital para el futuro y que es un lugar con el que podemos hacer frente a la crisis climática. Después, no sé si se podrá compartir esta presentación, pero acá tenemos dos links donde pueden ver un resumen de lo que hicimos el año pasado y también un documental, que es un micro documental que explica qué estamos haciendo junto a la Estación Biológica Senda Darwin, que es una estación que está en Ancud, y junto a ellos estamos haciendo una serie de ensayos para poder mejorar nuestras prácticas de plantación a lo largo del tiempo. Eso sería. Muchas gracias, Javier, por tu exposición tan completa, y tan inspiradora y tan convocante de cómo podemos ayudar desde las empresas, incluso desde las personas naturales, cómo podemos ayudar a Chiloé, cómo podemos ayudar en este rincón de Sudamérica, pero también, como decíamos antes, al planeta, a la supervivencia humana. Si le tomamos el peso de lo que significa preservar los bosques de Chiloé, preservar esa biodiversidad tan importante como pulmón para nuestro planeta. Quiero abrir también el micrófono para quien quiera preguntar. Vi por ahí unas preguntas y unos comentarios, si quieren decirlos al aire, bienvenidos son. Pueden levantar la mano y les damos la palabra con toda confianza. Ya, mientras se entusiasman, aquí hay alguien, David Mauricio, David Mauricio Portius, nos dejó entre un comentario y una pregunta. Dice, con toda honestidad, ¿cuál sería la huella estimada de todo el evento? ¿Qué actividades de mitigación están asociadas? ¿Cómo se hará el seguimiento del crecimiento de las plantas? Esa seguramente es para ti, Javier. Bueno, nosotros plantamos, cada vez que plantamos, o sea, plantamos todos los años, eh, después de cada plantación elaboramos un informe técnico que cuenta qué es lo que hicimos, dónde lo hicimos, con qué especies, qué precipitaciones tuvimos, y otro tipo de detalles más técnicos. Y nosotros una vez al año hacemos un monitoreo, volvemos sobre estos terrenos y hacemos un muestreo. Eh, Nuestros resultados son variados, depende mucho de cómo se plante y sobre todo del terreno donde estemos trabajando y si tuvimos o no tuvimos precipitaciones después de la plantación. Las plantas necesitan agua después de ser plantadas, pues si no se estresan. Y tenemos diversos resultados. Hay lugares donde hemos tenido 20% de prendimiento, y plantamos un montón de árboles ahí. El primer año plantamos un montón de árboles ahí, tuvimos malos resultados. El año siguiente decidimos seguir restaurando ese lugar, pero desde las orillas y no desde el centro, y nos dio mejores resultados. Eh, pero hay otros lugares donde tenemos muy buen suelo, con un bosque cercano que nos ayuda a tapar del viento, y ahí hemos tenido hasta 80% de rendimiento. Todos los años nosotros hacemos un levantamiento, un muestreo, eso lo llevamos a un informe, y por lo general nosotros estamos sobre entre 3 y 4 años en cada terreno. O sea, es decir, vamos, intervenimos, plantamos, hacemos un levantamiento, lo que no prendió lo reponemos al año siguiente, y el año siguiente hacemos lo mismo. O sea, nosotros no dejamos un terreno antes de 3 o 4 años, ¿ya? Es decir, cuando ya los árboles están bien prendidos, han logrado cierta altura y un grosor de cuello, ahí esos indicadores son los que nos dicen, ya sabéis que este terreno ya está restaurado, ahora hay que esperar que el tiempo haga su acción y que los dueños también se preocupen de que no entren animales, eh, y que pueden estar atentos a lo que está pasando. Respecto a la huella de carbono del festival, no lo sé, pero lo vamos a saber este año y la vamos a neutralizar. No sé si Cristian tiene alguna Sí. idea. Gracias por el pase, Javier.
Sí, pues, con toda honestidad, es primera vez que se va a medir, por lo tanto, no, con esa misma honestidad no la sabemos, pero la estimamos del orden de 50 a 70 toneladas, de acuerdo a la experiencia que tenemos en BioK midiendo distintos tipos de eventos, considerando su localización, considerando más o menos la cantidad de personas que se van a desplazar desde fuera de Chiloé. No obstante, la gran mayoría de los participantes van a ser de la misma zona. Esperamos esas emisiones. Y lo primero es saber cuánto es para después gestionarla y reducirla. Terminado el evento, tenemos que sentarnos a trabajar con el equipo de Pala Hermano y ver qué medidas se pueden tomar para reducirla, ¿ya? Pero inmediatamente estas van a ser compensadas con bonos de carbono certificados, de tal forma de que la operación de este año sea carbono neutral y si le agregamos el aporte propio de la reforestación, eh, finalmente va a ser carbono positiva, ¿ya? Como las plantas están en un estado bien inicial, su capacidad de carbono aún Es es bajo. pequeña y es baja. Sin embargo, la acción climática es urgente, pero es una maratón. Tenemos que, así como lo dijo Javier, eh, replantar, si no prende, buscar una solución y ir sorteando y doblándole la mano a la naturaleza, ¿ya? De la misma forma que se la doblamos eliminando los bosques para finalmente recuperarlo. Hay que leerla, la naturaleza no es automática, ¿ya? No prende todo lo que se hace, no todo sucede en los tiempos que las personas quisiéramos. La naturaleza tiene su ritmo, tiene su tiempo, eh, es menos cierta que la mayoría de las cosas que hacemos las personas, así que tenemos que darnos su espacio. Totalmente. Hay que entender que los procesos naturales son súper lentos. Es mucho más rápido deforestar que restaurar. Y hay que entenderlo así. Hay que pensar que lo que estamos haciendo hoy va a tener fruto en 10 años más y de ahí en 20, en 30, 40, incluso hasta 100 años, porque pueden vivir los árboles nativos. Y que además son de crecimiento lento. Entonces, eh, es una lucha bien fuerte la que se da para poder restaurar. Entender que necesitamos de un buen suelo, de lluvia, de buenas plantas y del tiempo. Entonces hay que ver los plazos hay que verlos con esa mirada, digamos, a 10, 20, 50 años. Toda la razón, Javier, toda la razón. Y aquí alguien hace un comentario y dice que el problema fundamental del análisis es el pensamiento antropocéntrico. El ser humano no está ni fuera ni encima del resto de la naturaleza, es parte de ella. Cor- Así Sí, es, pero nos así cuesta es. tanto verlo y entenderlo y relacionarnos de esa manera. Nos cuesta Sí, muchísimo. Estamos más sí. Pero preocupados hay del una, mercado que de nuestro entorno. sí. Pero sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero en algún momento tenemos que también entender de que la naturaleza no se va a restaurar por sí sola con la velocidad que los humanos necesitamos. Y en esta visión antropocéntrica tenemos que tomar acción y ayudar a la naturaleza a que lo haga. ¿Ya? Total- Sí, ¿ya? Totalmente. Después nos preguntan bajo qué esquema se podrían generar créditos de carbono. Directamente hoy día el proyecto no está en esa No, en esa búsqueda de generar créditos de carbono. no, hoy estamos más por la biodiversidad, por la restauración, pero sí, eventualmente, si este proyecto crece, se podría diseñar un proyecto para poder generar bonos de carbono. Eh, Se necesita un proyecto grande, se necesitan recursos, se necesita mucho tiempo también, porque como decía Cristian, uno planta un árbol y el árbol tiene una curva, primero se estabiliza y empieza recién a madurar, a capturar hasta que llega un punto en que ya llega a su máximo y después se mantiene en línea. Eh, Me encantaría desarrollar un proyecto de ese tipo porque necesitaríamos mucha viverización y mucha restauración, pero también se necesitan muchos recursos y tiempo. Pero insisto, Chiloé es un territorio que tiene todo lo que se necesita para poder hacerlo.
Me encantaría que Santiago también, que el Cerro Renca estuviese convertido en un bosque, pero resulta que la tierra es dura, hay poca materia orgánica y hay que poner sistemas de riego y eso encarece muchísimo las plantaciones. Entonces, uno tiene que elegir un territorio y decidir si uno quiere combatir la crisis climática, tiene que ir a un lugar que tenga todas las propiedades que se necesitan y donde la plata no quede puesta en riego, sino que quede puesta en árboles. Entonces, Chiloé reúne todas esas condiciones, terrenos, especies y agua, y además una gran capacidad de almacenamiento. Entonces, es como tomar la bandera y decir, bueno, porque nos pasa mucho con los clientes o con las empresas que dicen, bueno, pero es que yo no tengo nada que ver con Chiloé. Yo estoy en el norte, ¿por qué me tengo que ir al sur? Bueno, la respuesta es muy simple. Chiloé es parte de Chile, y si uno trabaja en Chile, bueno, es parte del territorio y es una decisión de decir, ya, sé que yo quiero tomar una acción para combatir la crisis climática. Bueno, ¿cuál es el mejor lugar para hacerlo? Chiloé. Ya sabemos por qué. Sí. Oye, hay varias personas que nos están dejando felicitaciones, saludos, también Sí. ofrecimientos de colaboración. Como ya estamos casi en la hora, a todos ellos los invitamos a que se sumen al Festival Pala Hermano. Busquemos formas de colaborar y que se puedan sumar, particularmente aquellos que estén en posiciones de liderazgo en sus empresas o conozcan a otras que quisieran sumarse al festival. Les agradeceríamos mucho que nos hicieran esos contactos o que se comuniquen con nosotros. Nosotros con Vice, con Javier, les vamos a hacer llegar las presentaciones, ¿ya? Y vamos a quedar a vuestra disposición para ir materializando esas colaboraciones, para que hagamos de este festival algo cada vez más potente, más grande, que genere mayor aporte y podamos avanzar más rápido. Sí, Así me es, sumo a pues. lo a de Cristian, quedamos ahí comunicación abierta para lo que necesiten. Si hay empresas que quieren mirar un poquito más, feliz de que nos podamos juntar. Necesitamos el apoyo de las empresas y también a las personas, los que quieran venir, esto es vacaciones de invierno, si por casualidad andan por la zona sur, feliz de que se sumen a las actividades, están súper recontra invitados. Así que esto hay que hacerlo entre varios. Yo creo que vamos a llegar a 5.000 árboles, así que vamos a necesitar harta mano. Así es, Vamos. Javier, así es, Cristian. Me complace decir que ha sido un tema tan interesante que ha motivado el interés y los comentarios, como bien decían ustedes, de los asistentes, de quienes nos han escuchado hoy día, de quienes están comprometidos con salvar el planeta, comprometidos con la sostenibilidad, con la biodiversidad, con el rescate de esta. Así que agradecerles, sumarme los agradecimientos, motivarlos nuevamente. Efectivamente, les vamos a enviar todo el material para que lo puedan ver, lo puedan compartir y por qué no entusiasmarse con este proyecto que es tan bonito, que es tan palpable de cómo podemos ayudar a salvaguardar el planeta y como decíamos, este lugar tan precioso que es Chiloé, tan místico y tan lleno de energía y de prosperidad para el mundo y por qué no para nuestro país. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos quienes se dieron el tiempo de estar en este webinar, de comentar, de hacer sus preguntas y bueno, nuevamente invitados a eso, entusiasmarse con Pal Hermano y ahí les vamos a hacer llegar la información para que también nos contacten y podamos hacer algo muy bonito y muy bueno para contribuir a este planeta todos juntos. Así que muchas gracias, gracias Cristian, gracias Javier y nos vemos pronto si Dios quiere. Muchas gracias, que estén Muchas bien. gracias, un abrazo, feliz día. Chao, Chao, chao. chao.